La economía es una ciencia social. ¿Qué significa esto? Que estudia el comportamiento de las personas dentro de una sociedad. En este caso, relacionado con cómo usamos y distribuimos los recursos para satisfacer nuestras necesidades. Y cuando decimos recursos, no solo hablamos de dinero, hablamos también de tiempo, materias primas, trabajo, conocimientos, tecnología y energía. Esta disciplina busca responder 3 grandes preguntas: ¿qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Y para quién producirlo? Estas preguntas nos ayudan a organizar la producción de bienes y servicios de forma eficiente, para que podamos vivir mejor con los recursos que tenemos. La economía también estudia cosas como el consumo, el ahorro, la inversión, el precio de los productos, la inflación, el desempleo y muchos otros temas que nos afectan cada día sin que nos demos cuenta. Para entender por qué surge la economía, es importante conocer 2 conceptos clave: escasez y eficiencia. La economía surge como respuesta a un problema básico que enfrentamos todos los seres humanos. Vivimos en un mundo de recursos limitados, pero nuestras necesidades y deseos parecen no tener fin. Queremos comida, vivienda, transporte, salud, educación, ocio, tecnología, y cada uno de estos deseos requiere recursos, materiales, humanos, financieros y tiempo. Pero esos recursos no alcanzan para todo, y ahí es donde entra el concepto de escasez. Escasez significa que no podemos tener todo lo que queremos cuando lo queremos, y por eso tenemos que elegir qué producimos, qué dejamos de producir, qué consumimos, a quién priorizamos, cómo organizamos el trabajo y cómo distribuimos lo que tenemos. Ahí es donde aparece el segundo concepto, la eficiencia, es decir, cómo usamos esos recursos de la mejor forma posible para satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Entonces, la economía nace y se desarrolla como una forma de entender esas decisiones, organizarlas, crear modelos y proponer soluciones para mejorar el bienestar de las personas. Aunque el término economía se formalizó siglos después, el pensamiento económico nació con las primeras civilizaciones. Desde que los humanos comenzaron a intercambiar bienes, repartir tareas y organizar la producción, ya estaban tomando decisiones económicas. Los filósofos griegos, como Aristóteles, ya hablaban de la economía como la administración del hogar. Pero como disciplina científica, la economía surge en el siglo XVIII, con el economista escocés Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna. Su libro, La riqueza de las naciones, marcó un antes y un después. Desde entonces, la economía ha evolucionado y se ha dividido en diferentes ramas para estudiar problemas complejos con más profundidad. La economía tiene 2 grandes ramas de estudio. La microeconomía se enfoca en las piezas pequeñas del rompecabezas económico. Estudia el comportamiento de los individuos y las empresas, cómo toman decisiones, cómo se relacionan en los mercados, cómo se forman los precios y cómo responden ante cambios como impuestos o regulaciones. Por ejemplo, ¿qué hace que una persona elija un producto en lugar de otro? ¿Cómo decide una empresa cuántos empleados contratar o a qué precio vender sus productos? También analiza conceptos como la oferta y la demanda, la elasticidad de los precios, la competencia y los costos de producción. En cambio, la macroeconomía observa el panorama completo, estudia el funcionamiento general de una economía, el crecimiento del país, la inflación, el desempleo, las políticas del gobierno y los bancos centrales. Por ejemplo, ¿qué pasa si el gobierno imprime más dinero? ¿Qué medidas puede tomar un país para salir de una crisis? ¿Cómo afecta una guerra o una pandemia al comercio global? Aunque estas 2 ramas estudian cosas diferentes, están estrechamente conectadas. Las decisiones que toma una familia o una empresa, sumadas, afectan el funcionamiento de toda la economía. Y viceversa, las condiciones económicas generales influyen en las decisiones individuales. Otro enfoque importante dentro del estudio económico es la distinción entre economía positiva y economía normativa. La economía positiva busca describir y explicar los fenómenos económicos, tal como son, sin emitir juicios de valor. Es objetiva, se basa en datos y responde a preguntas como: ¿qué efectos tiene subir el IVA en el consumo? ¿Qué pasa con el desempleo si se aumenta el salario mínimo? ¿Cómo influye una subida de tasas de intereses en la inflación? Aquí no se trata de decir si algo es bueno o malo, sino de analizar hechos y consecuencias. En cambio, la economía normativa va un paso más allá. Se pregunta
qué deberíamos hacer. Es decir, proponen políticas o soluciones basadas en valores, principios o ideales. Por ejemplo, el Estado debería intervenir para reducir la desigualdad. Los combustibles fósiles deberían tener impuestos más altos para combatir el cambio climático. La economía normativa es muy útil para el diseño de políticas públicas y para la toma de decisiones, pero es importante diferenciar cuando estamos ante un análisis técnico y cuando estamos frente a una opinión basada en valores. Toda nuestra vida estará marcada por realidades económicas. Escoger una profesión, organizar nuestras finanzas e incluso votar en una elección son decisiones profundamente influenciadas por la economía. Entender cómo funciona te permite tomar decisiones más informadas y responsables en tu día a día. También te da herramientas para comprender las noticias, los cambios en los precios, los impuestos o por qué suben o bajan los salarios. En pocas palabras, la economía afecta a tu vida diaria y entenderla te convierte en una persona más crítica, informada y preparada para adaptarte a un mundo en constante cambio. Ahora que sabes qué es la economía y por qué es tan importante,